Los saluda Janet Doltenius de Casa de la Cultura El Salvador. Es para mí un placer esta noche tenerles una gran sorpresa porque cuando yo le digo a este joven pintor, Eduardo Rodríguez, él es un joven pintor, es todo relativo en esta vida, pero ha sido un placer para mí conocerlo. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Janet. Es un placer estar aquí nuevamente y muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Bueno, mira, quería presentarte ante el público porque yo considero que cuando alguien como tú, que ha residido, eres originario de San Salvador, ha residido en Los Ángeles y en Nueva York desde los años 80 y profesionalmente tienes una maestría en planificación urbana de UCLA y una licenciatura en estudios urbanos de la Universidad Estatal de California en Northridge. Decir que tus estudios han sido en planificación urbana, ¿verdad? Y eso tiene toda una profesión y sin embargo yo encuentro siempre que la planificación, la arquitectura, la ingeniería tiene mucho que ver con el arte. Todo tiene que ver con el arte para mí en realidad, pero ha sido realmente estas experiencias desde los 80 ha hecho de ti una activista por los derechos de los inmigrantes aquí en Estados Unidos y los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México. Ha sido promotor de la identidad cultural, pero una de las cosas cuando veo yo que ha estado la defensa de los derechos humanos de los migrantes en México, tú fuiste también cónsul general en México y miembro de la carrera diplomática. Entonces, decir, dinos un poquito de qué significa para ti estar en México y ver las vicisitudes de nuestra gente. Sí, bueno, o sea, yo tuve el privilegio de representar a El Salvador precisamente en uno de los peores años para los migrantes, que fue cuando se dio la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas. Básicamente mi trabajo era la protección de los derechos humanos, que es ¿qué podría decirles? O sea, el rol, el papel es muy importante, pero realmente lo que pasa en México con los migrantes es una cosa que va mucho más allá del poder que tiene incluso el mismo gobierno mexicano y el control que el gobierno mexicano tiene en el país. Entonces, de alguna manera, yo he vivido, gracias a esa experiencia, o sea, yo he vivido las tres fases, ¿verdad? De que lleva un migrante, sale del país, la razón que lo hace salir, el vivir aquí en Estados Unidos como inmigrante y el ver esa experiencia, estar en esa experiencia de los migrantes en tránsito. Entonces, para llevar esto, dijéramos, a lo que hablaba sobre mi carrera y el arte. O sea, yo he llegado, o sea, el arte ha estado en mi familia, pero yo he llegado por mí mismo al arte a través del activismo, a través del trabajo que yo he hecho y incluso la planificación. Cuando yo decidí hacer esa carrera es porque vi que tenía similitudes a lo que yo ya hacía en el término de desarrollo comunitario. Entonces, la sensibilidad o el ver todas estas cosas, creo yo que han acumulado una experiencia que es lo que me ha llevado ahora a ver o a desarrollar, dijéramos, esta inquietud de sacar esta energía, porque no la puedo llamar de otra manera. Es algo que yo siento y que lo tengo que hacer. Y algunas veces se refleja
en las situaciones como por ejemplo lo de México. Yo hice un dibujo digital que ese es como mi sueño de poder hacerlo en una pintura grande, como que fuese como el tamaño del Guernica, ¿verdad? De Picasso, una cosa grandísima, ¿verdad? Que es difícil, pero hace poco, para poder participar en un evento en Los Ángeles que era sobre los migrantes, yo hice una pieza que está en la presentación que yo voy a enseñar. Entonces, y de alguna manera refleja lo mismo, eso de haber vivido esa experiencia, de ver la gente y de sentirse en algún momento que a pesar de todo lo que uno puede hacer y que la gente le diga gracias, y etcétera, pero o sea, yo realmente lo primero que hice, la primera vez que yo llegué a hablar con gente ahí en México fue decirle, por favor, lo primero que tengo que hacer es pedirles disculpas en nombre del Estado salvadoreño, porque es el que yo represento ahorita y no los ha representado a ustedes. Entonces, creo que de alguna manera sigue pasando porque a entender la situación de los migrantes, es tal vez vivirlo, ¿verdad? Esa es la única manera, porque si no, el salvadoreño o cualquier, me imagino yo, en otros países, uno pone el pie fuera del país y se olvidan de uno, ¿verdad? En el sentido de los derechos, en el sentido de la protección, en el sentido de todo esto, ¿no? Entonces, eh, como dije, yo creo que toda esa experiencia es lo que ahora empieza a salir de alguna manera y otras cosas, ¿no? ¿Verdad? En las cosas que yo hago. Bueno, yo creo que en tu arte eso es lo que me encanta saber, que tienes la profundidad de la vivencia humana, de la empatía, del sentir el dolor de los demás y entender que el arte es también para mí una oportunidad de dar, de visualizar un dolor interno compartido de mucha gente. Entonces, para mí, el hecho de que tú hayas organizado conferencias académicas transnacionales sobre la identidad cultural y los sucesos durante la guerra civil es parte de tu trayectoria y es parte de lo que te lleva también al arte. Eh, Has desarrollado aplicaciones digitales para promover información para los inmigrantes y también los migrantes en tránsito por México. Organizado exposiciones públicas de arte urbano en Nueva York y has escrito para periódicos digitales como Contrapunto y Contracultura. Me gustaría que nos digas cuándo comenzaste tú a pintar. Ah, creo que fue como 1995. O sea, o sea, dibujé toda la vida desde pequeño, o sea, desde muy pequeño. O sea, todos esos libros de televisión educativa que uno tenía, todos esos estaban llenos de dibujos completamente. Yo hacía ya mis propias historias ah, fantásticos, pues de mundos, con personajes, etcétera, ¿verdad? Entonces yo hacía todas esas cosas, pero jamás estuve, dijéramos, o sea, jamás tomé yo clases de nada, de dibujo, o de arte. Aunque en mi familia, ¿verdad? Por mi tío, que es pintor, entonces el arte estaba ahí, pero estaba como presente en las obras que él había regalado. Luego mi mamá tenía también eso, o sea que venía como por dos lados, ¿no? Por el lado de mi mamá y de mi papá. Entonces mi mamá era profesora y ella tenía una especialidad también, ella daba clases en las tardes, una clase de estética en el Sagrado Corazón. Entonces, o sea, ella manejaba bien toda la técnica de la mezcla de los colores, etcétera, ¿verdad? Y yo no estaba muy interesado en eso, pero veía y tomaba ciertas cosas de vez en cuando. Pero realmente
no es hasta ese año, creo, 1995, que yo me decido, digo, yo lo puedo hacer, o sea, ya es, o sea, si yo ya sé que lo puedo hacer, entonces tengo que mostrar que lo puedo hacer. Entonces lo empecé a hacer, pero como una cosa de decirme a mí mismo, yo lo puedo hacer, ¿no? Y para dar regalos, ¿no? Entonces eso es lo que yo a veces regalaba, hacía una pintura o lo hacía en una tarjeta, ¿verdad? Y así fue hasta que um, luego de los terremotos en El Salvador, que yo trabajé en un proyecto para llevar ayuda y un proyecto de reconstrucción. Entonces, empiezo yo a tratar de ver, dijéramos, a cómo, bueno, no, realmente no es algo que yo lo pensé, sino que simplemente como que me empieza a llevar todo por el camino del arte. Y antes de eso, yo ya había trabajado ahí en Los Ángeles, yo diseñé unos proyectos de identidad cultural y porque básicamente lo que yo quería era hablar de los problemas del Salvador. Entonces yo estaba en la universidad en Northridge y uno de mis profesores, o sea, le dije yo mi inquietud y entonces y me dijo, hacerlo, hacerlo con la cultura, me dijo, hacer algo de la cultura. Y yo le digo, yo quiero hacer algo donde hay una discusión y todo eso, hacerlo de la cultura. Entonces le dije yo, pero yo no quiero hacer eso, ¿verdad? Y entonces me dijo, si hablas de la cultura va a salir todo, lo bueno y lo malo. Y así fue. Entonces yo me ideé y con mis contactos en la universidad y con el trabajo que sigue en una organización, entonces puse junto todo esto y hicimos unas invitaciones, ¿verdad? En el primer foro llegó Mario Argueta, Juan José Dalton, Yanira Sandy. Um, en el segundo llegó Otoniel Guevara, Miguel Hueso Misco, Horacio Castellanos Moya, Astrid Badamón, que hizo una presentación de arte ahí en la universidad del arte salvadoreño. Entonces era como revelador, ¿verdad? Entonces, incluso me acuerdo yo que ya se pasó el tiempo y la tuve que interrumpir yo, porque había pasado el tiempo y la gente estaba enojada porque querían seguir viéndola. Entonces creo que a las personas les pasó, yo tuve una clase una vez en el Los Ángeles City College y era de arte y uno de esos auditorios grandísimos, ¿no? Que están llenos y apagaban la luz y empezaban a enseñar todas las obras. Entonces, creo yo que es toda esa serie de eventos que se van dando que me van conectando, ¿verdad? Con lo que yo ya traía, pues, ¿verdad? Dentro de mí sobre el arte. Pues mira, fíjate que para que no tener a todos en ascuas en estos momentos, me encantaría que nos pongas en share screen la presentación sobre tus obras para que vayamos comentándolas. Y le pedimos al público que por favor comenten, hagan preguntas, ya que es muy rara la oportunidad de tener a Eduardo Rodríguez con nosotros. Así es que adelante, Eduardo. Ok, vamos. Ok, se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, bueno, entonces empezamos con la primera. Bueno, esto voy a aprovechar porque no van a salir después. Algunos son los dos de en medio es arte digital. El de rostro es el de los ojos, es completamente digital. El otro es una composición de fotografía con, uh, con arte. Y los de los extremos son pinturas en acrílicos. Una de ellas va a salir más después, ¿verdad? Y ¿qué pasó aquí? Quiero ver. Estoy queriendo ver pasarlo. Funcionaba bien. ¿Sabes qué? Ahí está, hoy sí. Hoy sí. Ya. Okay. Bueno, entonces los inicios,
o sea, los calculo yo que entre el 94 y el 2001. ah, y básicamente lo que yo hice fue este, eh, probar con pasteles al óleo, que fue por puro chiripón, como dice uno en El Salvador, que no recuerdo bien cómo llegaron a mí, si los compré, los tenía o qué, ¿verdad? Pero los pasteles que tenía eran de óleo, entonces, y yo compré unas tablitas que hay para pintar. Entonces yo no tenía ni idea de que iban a fusionarse bien, pues, ¿verdad? Entonces era como pintar al óleo pero muy manejable, ¿verdad? Y entonces me daba cuenta de que lo que fuese que pintara, si ya no me gustaba, lo quitaba o sea, podía trabajar sobre eso. Entonces, eso es como yo empiezo. Una de ellas es esa que es un autorretrato. Más que todos son pequeños, ¿verdad? No eran muy grandes. Ah, esta es sobre papel, ¿verdad? Y entonces aquí sí hay una combinación de pasteles secos y de, y de aceite, ¿verdad? Y am, creo yo que aquí es donde empieza de alguna manera a mostrarse las líneas y yo, yo siento que, o sea, quizás de mis influencias, dijéramos, no para ponerme en ese plano, pues, pero a mí me gustaba ver el arte de Van Gogh, pero de cerca, y entonces ver esos manchones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera yo estaba como repitiendo eso sin saber, sin conocer la técnica, pues, ¿verdad? Pero me gustaba esos manchones, entonces, como se puede ver, aquí están esos Bueno, manchones alrededor. pero ¿Mm? lo que pasa también, Eduardo, es que uno es multicolor. Tenemos esta visión que en el arte uno solamente tiene un color y no es cierto. El color de la cara, todo nuestro, además, el color del ambiente también es multicolor, ¿no? Es si lo haces remarcar o no. Sí, este, este otro que jamás lo he enseñado yo, ¿verdad? Am, también es en papel con pasteles de colores, ¿verdad? El brillo que se le ve a la mujer no es natural, sino que es de la fotografía, ves el reflejo del flash que había en esos tiempos, la cámara, pues, ¿verdad? Y eso es lo único que yo conservo de esto, pues yo no tengo algunas de estas o las regalé o se perdieron, ¿no? ¿Verdad? Así que esta es una de las que no tengo, pero es una de mis favoritas. Entonces, luego, entre 2002 2009, con mis idas a El Salvador, a raíz de lo del terremoto, ah, este, empiezo yo a querer experimentar. Entonces, por ejemplo, esta pintura que está aquí ahí ocupé yo, es sobre madera, pero ocupé acrílico, ocupé óleo, ocupé arena, extractos de flores, no sé qué más le puse, pues, ¿verdad? Pero al final, pues, salió eso. Entonces era como de experimentar, ¿verdad? Y para ver la textura, ¿no? Sobre madera, porque este también es sobre madera. ¿Verdad? Entonces ese era y como experimentar también la, la, las dimensiones, ¿no? En los colores, las dimensiones que crean los diferentes colores, las diferentes tonalidades. Y luego que es también uno de mis favoritos, que obviamente es bueno, no sé si obvio, pero o sea, es un retrato de Farabundo Martí, una interpretación de mía, ¿no? Eh, este, con los colores, el sombrero, de alguna manera recordando la bandera.
Ah, y me gusta porque la, la combinación de colores y las cosas que logré hacer en eso, ¿verdad? Del entorno. No, y tiene mucho movimiento, toda la pintura se siente una gran vitalidad. Sí, esta es la que creo yo que más en ese momento, o sea, yo tuve la oportunidad en Los Ángeles, que fue otra cosa que me marcó, aunque no fue en ese momento. Hubieron en Los Ángeles tres grandes exposiciones, ¿verdad? Picasso, Van Gogh y Diego Rivera. Entonces, o sea, ahí pude ver de cerca por primera vez el arte de estos grandes artistas. Entonces, creo yo, y además de eso hay un film una película de Akira Kurosawa, japonés, entonces en el que hay un personaje que se mete dentro de las pinturas de Van Gogh. Entonces es como más o menos en el mismo tiempo, pues, ¿verdad? Que se da eso. De alguna manera en ese momento era lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces creo que de alguna manera se reflejó en los toques de la pintada. Luego hay entre más o menos, sí, de 2002, 2009, hay algo que yo no he puesto aquí, que es un trabajo digital, que yo le llamaría que es como un trabajo zen, ¿verdad? Porque la filosofía zen es fijarse en detalles, en cosas, ¿no? En cosas muy específicas, como una manera de concentración o de centralizar pues la mente y los pensamientos. Entonces, yo lo que hacía era tomaba muchas fotos de plantas o de la corteza de los árboles, porque a veces tienen figuras. Entonces, creo que de alguna manera eso me llevó a lo digital, ¿verdad? Al uso de la computadora. Quería decirte que espérate un segundo, porque hay gente que está comentando acerca de, por ejemplo, Xochil Godoy dice: Eduardo, esa pintura de cartuchos es preciosa, te felicito, dice Xochil. Oh, Eh, gracias, gracias, Xochitl. Está Carlos Arias con nosotros, Débora Judía, Itzmenia Gómez, Pedro Alfonso Monterrosa Barrera, Ken Hawkins. Hola, Eduardo. Great to see you, my friend. Very nice. ¿Quién dijo eso, perdón? Ken Hawkins. Oh, Ken Hawkins. Hey, hi Ken. Ken Hawkins es un fotógrafo, muy reconocido. Él fue el fotógrafo de Jimmy Carter cuando Jimmy Carter era presidente, y él estaba en uno de los eventos más traumáticos en la vida en El Salvador. Él lo habían contratado en 1979 de una revista francesa para tomar fotos de los acontecimientos que había en El Salvador, porque había una toma de la Embajada de Francia. Entonces, él estaba el día que había el que ocurrió una masacre en la Grada de Catedral, cuando la Policía Nacional reprimió una manifestación pacífica y donde murieron muchos estudiantes y campesinos. Entonces, él tomó las fotos. Entonces, ahí yo he puesto esas fotos en mi Facebook. A veces la gente las agarra y las vuelve a poner. Las sacamos en contrapunto también. Entonces, y él llegó una vez en Al Salvador, en el 2011 creo que fue, y para un evento para hablar de eso. Entonces, Ken Hawkins es una persona muy querida y que tiene ese papel pues en la historia del Salvador. Así que, I can. Muy bien, gracias Ken por estar con nosotros.
Y por supuesto, Carla Rivera está con nosotros también, ¿verdad? Está asimismo Rolando Costa. Bueno, entonces sigamos con todo tu trabajo digital. Cuéntanos. Ok, entonces en el trabajo digital, es con computadora, básicamente, usando pues ¿cómo se llama ah, o sea, no había programas pues específicos para hacer arte, ¿verdad? Entonces, este es ¿cómo se llama el programa este? Paint. O sea, este es en Paint de Microsoft, ¿verdad? Entonces, ah, ahí empecé a experimentar también, ¿verdad? O sea, en total de todo el trabajo digital, no sé, pueden ser como 1000 dibujos, 1000 pinturas, algo así, ¿verdad? De todos los diferentes momentos. Y luego esta es como dijéramos la culminación de ese periodo, dijéramos, y donde logro combinar varias cosas. De hecho, esto si mal no recuerdo, es una composición hecha con Paint, pero también con otro programa. Y aquí había un programa, ¿verdad? No un programa para computadora, pero un programa en línea para poder hacer esta arte, ¿verdad? Entonces es como una combinación de los dos. Okay. Luego, como dije, empiezo a hacer uso de estos programas. Ah, ¿Cómo se llaman? Yo los dejé de usar, pero lo que pasa es que estos programas tienen ah, como herramientas, ¿no? O sea, tienen como pinceles, si uno le quiere dar el toque de Munch, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí tiene, ¿va? El pincel y ahí dice Edvard Munch. O si uno le quiere dar el toque de Picasso, ¿verdad? Entonces, uno puede ocupar eso. Ahí, me quiero acordar se me olvidan, pero entonces muchos artistas los empezaban a usar. Entonces yo empecé a usar de esos y algunos de esos dibujos son estos, ¿verdad? Este otro, ¿verdad? Ah, Son muy diferentes, Eduardo, realmente completamente diferentes de uno al otro, ¿verdad? Es decir, estás experimentando, estás gozando, me parece también, ¿no? Los resultados. sí, lo único que veo yo que es como, aunque no es lo mismo, pero hay como una evolución, que hay como los trazos pequeños por las líneas, ¿no? O sea, hay, hay trazos, dijéramos, cortos, ¿verdad? De colores, y hay líneas. Entonces, esos trazos cortos, que es como del puntillismo, ¿verdad? Pero no es exactamente eso, pero eso es lo que me traía, y las líneas, que de alguna manera yo después las he relacionado con ah, ¿cómo se llama esta? La teoría de las cuerdas, o sea, a nivel atómico, ¿verdad? De lo más mínimo. Entonces supuestamente es una teoría que no son, ¿cómo se llama? Pelotitas, ¿no? No son, no es el núcleo ni nada de eso, sino que más abajo de eso hay como líneas. Y después creo que esas dos cosas se juntaron, ¿no? Verlas y entenderlo de esa forma, ¿verdad? Y luego está este otro, ¿verdad? También, que de alguna manera empieza a sacar también el, algunos rasgos en los rostros, ¿verdad? Y en los colores. O sea, a, a mí me gustaba siempre, eh, bueno, uno de mis hermanos es el que empezó con eso cuando él viajaba a El Salvador, y traía eso de la alfarería, réplicas, ¿verdad? De la alfarería indígena. Y entonces generalmente tienen ese color café, ¿verdad? Un color tierra, o un color café oscuro, como tirándole a negro.
dependiendo de dónde la réplica, ¿no? Entonces, esos colores también me han gustado y además de eso, la piel, pues, ¿verdad? O sea, Claro, nuestra claro. piel es, en general, pues, ¿verdad? Dijéramos para hablar de la generalidad de la población, ¿verdad? Y del el legado indígena, pues, está ahí, ¿verdad? Claro. Biológicamente. ¿Verdad? Pues también me encanta mucho este dibujo porque tiene mucha textura, tiene mucha naturaleza, tiene telas, tiene una variedad de líneas, tiene formas conclusas, eh, pero me encanta cómo está rodeada esta pareja de todo eso y eh, ¿no? Muy lindos los trazos también en el pelo, de la mujer y en la textura de los cuerpos. Bueno, hay cosas que yo incluso no las veo hasta después, ¿verdad? Porque ahorita estoy viendo, por ejemplo, que en el cabello de la mujer tiene como un movimiento, ¿no? Claro, claro que tenemos. Entonces, yo voy a ser sincero, o sea, y eso no es, um, quizá, no sé cómo funcionará eso, pero yo lo hago, o Instintivamente. sea, yo estoy, sí, instintivamente y lo estoy haciendo, pues, ¿verdad? Pero algunas cosas a veces ocurren, ¿no? Dentro de la pintura. No sé si así será, ¿verdad? Con todos los demás, ¿verdad? A veces hay unos, bueno, yo soy de los que piensa de que cualquiera puede hacer arte, ¿verdad? Que lo haga o que no lo haga es otra cosa, o que le guste a alguien o que no le guste es otra cosa. Pero yo creo que todos tenemos eso, ¿verdad? Porque viene de adentro de nosotros. Entonces, hay cosas que ayudan a veces, como el saber dibujar. Entonces, yo ya lo traía, ¿no? Entonces, yo puedo dibujar. Entonces, creo que lo de los colores es lo que se ha añadido después y las influencias de ver arte de todos lados, entonces me ha ayudado en la manera de, no de hacerlo, pero al hacerlo puedo ver, o sea, similitudes y eso me gusta lo que está quedando y así lo dejo. Bueno, qué bien, qué bien. Okay. Luego ocurre en 2017 yo estoy trabajando en un lugar en Brooklyn y uh, es siempre en desarrollo comunitario, ¿no? Y um, hay un proyecto de la ciudad de Nueva York que ellos dan fondos y esta organización en la que yo trabajo aplica y gana esos fondos y uh, y ellos le llaman arte en el parque, ¿verdad? Y son como programas para el verano, pues cuando la gente especialmente de zonas pobres, dijéramos en Nueva York, su esparcimiento, su lugar, ¿verdad? El único lugar que tienen es el parque, ¿verdad? Del barrio, de donde viven. Entonces, haciendo ese trabajo, yo conozco un artista de esa área y entonces él un día me dijo, o sea, bueno, pero vos sos artista y entonces le dije yo, bueno, yo sí, pero no lo hago, le dije yo, no tengo mucho tiempo de no pintar ni nada, no, no sé, le digo yo, no hay, o solo estar haciendo dibujos. Entonces me dijo, pero hay una app, me dijo que puedes hacerlo. Y entonces él me enseñó una app que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Sketchbook. Yo siempre se la ando enseñando a toda la gente que andaba en El Salvador, se la andaba enseñando, le decía, si usted quiere hacer arte, hágalo aquí. Incluso a los artistas, ¿verdad? Que contemporáneos allá que yo he conocido, les he enseñado eso. Entonces, a mí me llevaba a hora y media, 2 horas a veces, ir en tren
Entonces, ya sea en la ida o al regreso, mi tiempo lo ocupaba haciendo dibujos en esa app, ¿verdad? Entonces, uh, encontré que es como pintar con dedos, ¿verdad? Porque son los dedos de uno los que están haciendo todo, ¿no? Entonces, a veces se considera que no puede ser arte, pero para mí sí lo es. Entonces yo lo empecé a hacer y luego empecé a ver que podía hacer esto de las líneas, ¿verdad? Entonces creo yo que lo principal que he podido hacer con lo de la aplicación ha sido lo de las líneas. Y entonces al hacer muchas líneas y luego tirar los colores y hacer toda esa combinación, empiezan a salir cosas. Y hay a veces que yo le logro dar cierto dirección. Como en este caso, por ejemplo, lo que está aquí es, le llamé eso máscara de septiembre, ¿verdad? Como tocando el tema de la identidad salvadoreña aquí, pero viendo en ese mes pues, de septiembre, ¿verdad? Que es como nostálgico aquí en Estados Unidos para los salvadoreños, los centroamericanos, incluso los mexicanos, porque también ellos tienen su celebración de independencia en las mismas fechas. Entonces, pero a la vez es como, yo le mencionaba esto antes de que empezara el programa, de que yo leí una vez que Picasso hacía estas máscaras que eran influenciadas por los africanos, él los aprendió de los africanos y los africanos lo hacían como para burlarse o espantar, ¿verdad? Sus miedos, ¿verdad? Entonces, de ahí entendí yo también lo que, por ejemplo, el hecho de los viejos de agosto, ¿no? En El Salvador, que usan las máscaras, que espantan y todo eso. Entonces, este es como un reflejo de eso, este dibujo, ¿verdad? Muy Y bello. luego, en el tren, que es donde básicamente yo hice todos estos, son más de 700 quizás dibujos, ¿verdad? Entonces, lo que yo hacía era ver a veces a las personas y interpretar pues, a ellos. Y por ejemplo, el de la izquierda es creo yo que ha de haber sido una persona como del este de Europa, ¿verdad? Y tenían su gorrito y todo eso. Entonces la persona de en medio estaba dibujando a una muchacha que estaba muy concentrada en su teléfono, que es algo muy de ahora, ¿no? Estar en el teléfono. Y el otro se me olvida el nombre del instrumento, pero siempre en las estaciones de trenes hay alguien, alguien de descendencia china o chino, de que tocan ese instrumento, ¿verdad? Para coger dinero. Entonces, pero creo que así se pueden ver, dijéramos, las líneas, ¿no? En algunos de los dibujos. Y luego, lo que ocurre es que también empiezo a experimentar más con eso. Y entonces, o sea, de solo hacer líneas empiezan a ocurrir a figuras, ¿verdad? O a dijéramos, como en la del centro, que es como, o sea, no es exactamente eso, pero como que da la indicación de qué puede ser, ¿verdad? Y el de la derecha, ¿verdad? Es uno de mis favoritos, ¿verdad? Ahora, hacer esto o sea, en pintura es algo que para mí todavía es muy difícil, ¿verdad? Porque es bien fácil, pues, en esto. No quiere decir que no se puede hacer, pero no con la facilidad de lo digital. Bueno, mira, quería decirte que Ana María Delgado está viéndonos, ella está aquí basada en Washington. José Chinchilla, saludes Eduardo, dice José. Sixto Álvarez,
Mauricio Alarcón está aquí en el área metropolitana, dice, esa mujer está en llamas. Esa es mi interpretación, dice. Felicidades, Eduardo, dice Carlos Arias. Gracias. Sigamos. Veo cómo la evolución de las líneas en este trabajo. Ujú. Sí, aquí se puede ver, dijéramos, cómo, ¿verdad? Van y empiezo a tocar, algunos son temas que no son, no están ahí, pues, ¿verdad? Muy palpables, pero, por ejemplo, el de la izquierda yo le llamé We the Aliens, nosotros los aliens, que es como, o sea, que parece como que fuera un extraterrestre, pero me estoy refiriendo a nosotros los inmigrantes, ¿verdad? Porque esa es una cosa que siempre, o sea, en inglés así no, eso es el término, ¿no? Aliens, ¿verdad? Ah, Sí. entonces, o sea, como que fuéramos de otro mundo, pues, ¿verdad? Entonces, eso refleja eso, ¿verdad? De esas diferentes composiciones de personas, ¿verdad? Que hay. Y entonces empiezan a aparecer y a jugar con líneas más gruesas, ¿verdad? Hay unas que, la de en medio, por ejemplo, es de una serie son similares, pero a mí me recuerdan algo de, de Salarre. Hay unas pinturas de Salarre que tienen unas cosas así que son como como de líneas, ¿no? Que yo me imagino que de alguna manera todo lo que uno ve lo influye, pues, ¿verdad? Y eso se expresa a veces cuando uno hace este tipo de cosas. No, pero Ah, son rostros también, Dani. sí, sí, entonces empiezo a hacer también otro tipo de rostros, y a tratar de darle dimensionalidad con los colores. Y en el último dibujo digital que he hecho es el de en medio. Entonces, si se puede ver, son una serie de líneas, 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 hasta poder construir ¿verdad? El rostro y la expresión, ¿verdad? Así que uh, creo yo que, bueno, cuando yo dije de que yo desde pequeño dibujaba, yo lo que dibujaba eran rostros, ¿verdad? Entonces, e incluso cuando estaba en el tercer ciclo, me acuerdo yo que hacía a mis compañeros, algunos de mis compañeros, ¿verdad? Los podía hacer como en caricaturas, e incluso profesor, ¿verdad? Que el, el, yo era algo así un poco rebelde, digamos, sí, entonces había un profesor con el que específicamente a veces tenía choques, entonces, yo lo veía así como un pulpo a él, entonces lo hacía él, ¿verdad? ¿Verdad? Con los tentáculos y todo eso. Este, uh, entonces, ahora creo yo que de alguna manera yo hago esos rostros porque es la manera a veces de poder mostrar como expresiones de cómo se siente uno y no necesariamente porque hay dos cosas que yo generalmente hago, tres cosas, digamos. Una es de que yo no uso un modelo, ¿verdad? O sea, yo no estoy viendo a una persona para dibujarla. Generalmente yo dibujo algo que está en mi mente, ¿verdad? Entonces los ojos a veces pueden parecer como que no son realmente humanos o alguna forma del rostro, porque yo no estoy viendo a alguien, ¿verdad? No, no es esa mi forma. Segundo es que yo no pinto, o sea, a veces alguien me puede decir, se parece, no, yo no estoy haciendo a nadie, ¿verdad? Es lo que me sale, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que no es, no es lo que yo me estoy sintiendo en ese momento tampoco, ¿verdad? No, generalmente no es así. Así que, pero salen de esta manera y, yo creo que lo que más me ha gustado es la posibilidad de poder hacer todas estas cosas en digital a través de todas estas líneas y la combinación de colores, ¿verdad?
Pero Ah, logras también mucha expresión. Te voy a decir, estas mujeres, cada una de ellas tiene expresiones de tristeza, de hasta compungida, siento yo, una de ellas, la otra con mucho más agresividad y fuerza interna. Es decir, uno puede, como siempre, el arte le habla a uno diferentemente, pero has logrado tener expresiones con el arte digital, lo cual no es fácil. Así que eh, se sienten estas mujeres. ya. Ah, pues, vamos a ver. Ok. Y otra cosa que, o sea, que yo toqué que logré hacer con esto es ver lo de la belleza femenina y retratarla de cierta manera, ¿no? Este, y los diferentes tipos de belleza, ¿verdad? Entonces, a veces he hecho cosas que insinúan desnudos, otras que no, ¿verdad? O formas, ¿verdad? La de la izquierda, por ejemplo, me gusta porque, o sea, es como la forma que tiene, de alguna manera me recuerda a obras que yo he visto, ¿verdad? Pero no las estaba copiando. Entonces, creo yo que de ahí donde sale esto. Me gusta la manera en que Clint, por ejemplo, hace la forma, ¿no? De los cuerpos y todo eso. Entonces, aunque yo no estoy copiando, pero a veces siento que hay cosas de esos elementos, ¿verdad? Ya sea que subconscientemente las haya copiado o no, ah, aparecen y me gustan. Sí, tal vez también es que en ese color naranja oro, ¿verdad? En el Klimt que tiene tanto oro, la mujer que tiene la cabeza de un lado, que te ve con un solo ojo y un modernismo estilizado muy, muy, muy impactante, muy bello. Sí. Seguimos y, Ujú. uh, y luego también figuras, expresiones, ¿verdad? El tema urbano del tren con las personas con el teléfono, ¿verdad? El tema de las máscaras, la figura del en medio es lo opuesto al bufón, al Joker, ¿verdad? Um, ¿Cómo se llama? La Colombina, se llama. O sea que había un personaje femenino que hacía en las cortes el tema de hacer reír, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no muy conocido, pero entonces es como así le puse yo esto, pues, porque es como una máscara, ¿verdad? Pero femenina, ¿verdad? Y el otro me gusta porque está como esperando, ¿no? Y eso son de alguna manera reflejos de la gente que yo veía en las estaciones del tren o en el tren. Um, y luego lo que pasa es que se da la pandemia. Y yo me enfermé, ¿verdad? En la primera colada que había, ¿verdad? Entonces me puse muy mal y todo eso y dejé de dibujar, de pintar y aparte que había que estar en la casa, no podía salir. Entonces, de alguna manera, no son muchos los dibujos sobre eso, pero saqué algunos de esos como el de la máscara, por ejemplo, y los ojos. Um, la primera vez que yo iba a salir después de estar enfermo, o sea, yo estaba cerrándose la ciudad, ¿verdad? Cuando yo me enfermé. Cuando yo salgo de la enfermedad, la ciudad ya está completamente cerrada. Entonces, al ir, por ejemplo, al supermercado, ya había que usar la máscara y todo eso. Entonces, lo que yo recuerdo era que las personas, o sea, uno los podía ver los ojos y eran ojos de miedo, ¿verdad? Porque uno se acercaba.
Entonces era como una película de terror, ¿verdad? Estar viendo. Entonces las personas así con ese miedo. Lo otro, la televisión, que era como la única manera de, ¿verdad? De comunicación, y lo otro, el aislamiento, ¿verdad? Y el ver solo por, ¿cómo se llama? No mostrarse completamente, ¿verdad? Cuando en las puertas o cuando alguien tocaba, etcétera. Entonces, reflejan eso, pero lo que pasa es de que ah, eh, por estar en la casa también, y después de hacer todos estos dibujos, yo hablo con un pintor, un amigo en Los Ángeles, Rafael Escamilla. Entonces yo le digo a él que si él conocía a alguien, pues, ¿verdad? De que estuviese interesado. Entonces él me contactó con una persona que tenía una galería, pero que en ese momento estaban haciendo toda una cuestión digital por lo de la pandemia. Entonces el de esta galería me dice a mí, bueno, pero necesitamos lo de digital, no sé en estos momentos, pero sí necesitamos obra. Entonces le digo yo, bueno, yo realmente tendría que pintar porque no lo he hecho, pues, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso y de lo de la pandemia y de estar en la casa, entonces yo empiezo a pintar, y entonces aquí empieza la otra etapa, ¿verdad? De pintar en canvases, primero, bueno, de hecho primero hice algunos óleos, pero ya no me pareció tanto, ¿verdad? La técnica, aparte de que no estaba yo en un lugar indicado para poder hacer eso, y los químicos que tiene, etcétera. Entonces me dedico más a los acrílicos, y al final he experimentado con acuarelas que mi mamá y uno de mis hermanos, ¿verdad? Que ya falleció, Nelson, que era un artista. Ellos son como las influencias para mí, ¿verdad? Del arte. O sea, yo veía a mi hermano y era como, decía, yo no sé de dónde saca toda esta, ¿verdad? Imaginación. Yo no puedo ser así. Yo no entiendo eso. No sé de dónde le sale, ¿verdad? Y lo que pasa es que el dibujo digital es lo que me ha hecho a mí explotar esa creatividad, imaginarme, ¿verdad? Todas esas cosas, imaginarme realidades que no son lo que uno ve, ¿verdad? Pero para mí mi hermano era, sí, ¿verdad? Él era increíble, pues, ¿verdad? Lastimosamente, como en El Salvador, no hay esas formas de poder explotar, ¿verdad? Para muchas personas. Entonces se queda perdido, pues, ¿verdad? Pero muy buenísimo. Y luego mi mamá hacía más que todo de manera didáctica, ¿verdad? Era su manera de poder, dijéramos, canalizar lo que el arte. Entonces ella hacía a veces, por ejemplo, en la colonia, hacía como murales para Navidad, y hacía los nacimientos y los pintaba y todo eso. O sea, en pintura, ¿verdad? No hecho en otra cosa. Entonces, tanto mi mamá como mi hermano, ellos hacían mucho acuarela, ¿verdad? Entonces es otra cosa que hasta hace poco, bueno, tengo una sobrina, ¿verdad? Tatiana, que también, ella maneja muy bien, la acuarela, y ha expuesto allá en El Salvador. Y entonces, a raíz de esa comunicación con ella, y luego pensando en lo que mi mamá y mi hermano, entonces he empezado yo a hacer. Entonces, lo único es que con el toque, digamos que del acrílico, en el sentido de que la acuarela es como que se diluye, ¿no? Entonces, y a mí me gusta más o sea, la textura. Entonces, el que está arriba, ¿verdad? En lo que estamos viendo ahorita, el que está arriba, ese es una acuarela, ¿verdad? Entonces parece más como un acrílico, y el de abajo es un acrílico. Bueno. Ah, y Ujú. entonces, a raíz de lo que dije, de que con esta galería, que al final ni resultó en nada, ¿verdad? Entonces, empiezo yo a tratar de hacer cosas más en grande. Entonces, y a tocar como temas que a mí me han interesado. A mí me influyó mucho cuando estaba estudiando, digamos, la filosofía, y um, el,
el estudio, dijéramos, de las culturas antiguas y lo que le llaman la mitología, pero no, la mitología a veces se entiende como, no nada más la mitología griega, pero en el sentido de los significados que hay en las diferentes culturas, ¿verdad? De esas cosas que el ser humano no puede um, este, explicar, ¿verdad? Entonces, hay ciertas formas en que de la única manera que lo explican, y alguna de esas maneras es a través del arte. Entonces, la creación es una de ellas, ¿verdad? Ya sea que se tome de manera filosófica, religiosa o incluso científica, ¿verdad? Entonces en este caso está, en el de la izquierda es como una explosión, como el Big Bang, ¿verdad? Es el inicio del universo cuando se va expandiendo de un centro. O podría ser que todo va colapsando hacia ese centro, ¿verdad? En el otro, en el de la derecha, hay más o menos un centro, pero todo está desarrollándose alrededor. Entonces, la parte de la creación, eso es también, y empiezan a aparecer, y eso han aparecido, ¿verdad? No, no es que yo haya querido pintarlas, hay figuras ahí, ¿verdad? Que aparecen, ¿verdad? Como dije, yo cuando estoy pintando, yo estoy pintando ese pedacito que estoy pintando, eso es lo que yo estoy pintando, no estoy viendo todo lo demás. Después es que lo puedo ver. Y estas son ya pinturas grandes, de los tamaños como de los que están acá, ¿no? Bueno, Ah, Mercedes Argueta, felicidades Eduardo, belleza de pintura, dice Tati Rod, está también con nosotros, Carlos Arias, Carly Alas, así que bueno, la vida. bueno, la vida, esto ah, siempre con la misma intención de algo, dijéramos que la vida empieza o termina en un punto, pero mi hijo menor es aficionado de los animes, entonces traté yo de hacer algo que de alguna manera reflejara los animes y en este sentido también o sea, esa, esa cultura gráfica japonesa, ¿verdad? Y los japoneses, por ejemplo, en su escritura, ellos no empiezan de izquierda a derecha, sino que es de derecha a izquierda. Entonces aquí, en vez de estar hacia donde empieza o hacia donde terminan las cosas, en este caso, mi interpretación de la vida, no está en el centro, sino que están en la derecha, ¿verdad? Entonces, mi intención, dijéramos, del movimiento es alrededor, pero hacia empezar o terminar en la derecha. Entonces, y en la pintura de la derecha tiene más como también algunos temas o algunos símbolos, ¿verdad? De la salvadoreñidad, por ejemplo, el toroboz. Entonces la mujer tiene como un toroboz y tiene también una ciudad ahí tanto abajo como arriba, ¿no? Y entonces hay toda una serie de elementos, ¿verdad? Que se dan alrededor, ¿verdad? En ambas hay un colibrí, que es mi interpretación del infinito, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que yo he tratado ¿verdad? De hacer. Estas son grandes, pero son un poquito más pequeñas que estas que están atrás. Luego tengo la oportunidad de que me inviten a una exposición en El Salvador que se dio en diciembre, que es una exposición anual, ¿verdad? De arte abstracto. Entonces le llaman el Salón de Arte Abstracto, a algo que organiza un pintor que se llama Salvador de la Mancha. Y entonces, mi sobrina, a través de mi sobrina, entablamos comunicación con él. Y entonces yo decido hacer una obra, y entonces les pareció, ¿verdad? Tanto a él como a las personas que
organizan esto. Entonces, esta es más grande que estas que están atrás. Entonces, y de hecho yo la pinté en El Salvador, ¿verdad? No aquí. Y, y básicamente tiene se llama Donde Todo Converge. Entonces, lo donde todo converge es en el centro, y ahí en el centro, esa es mi creencia, mi entendimiento filosófico, que hay un punto donde no existe nada, o sea, nada, eh, nada me refiero a lo que, no lo que nosotros entendemos como nada, pero que no hay nada ya de lo que nosotros entendemos que es, ¿verdad? Entonces, ahí en eso se pierde todo, ¿verdad? Lo de la izquierda que representa la vitalidad, ¿verdad? Las ganas de luchar, todo eso, lo rojo y el amarillo, se va a perder ahí. Las intenciones, las ganas de llegar a eso, ¿verdad? También, que eso refleja la mano que está ahí, ¿verdad? El brazo, ¿verdad? Ah, hay algo que simboliza un útero, ¿verdad? Donde, o sea que la vida, hay en un lado un útero y en el otro el útero está ya diluyéndose. Entonces es como la vida puede empezar o terminar ahí en todo eso. Entonces todo esto está alrededor, ¿verdad? Y todo termina en ese centro, ¿verdad? Esa es la interpretación de... Pues mira, Santiago Juan Carlos Villatoro está con nosotros, Mirna Velázquez, Carmen Benítez, Danilo Highville también. Y bueno, y fíjate que sería bueno que termináramos porque ya se nos Ya no pasó pasó el la hora, tiempo. ¿te das cuenta? Se nos pasó Sí. la hora. Pero aquí estás poniendo una de mis pinturas favoritas. Me gusta esta dicotomía, el hombre, mujer, mujer, hombre, la bidimensionalidad de los seres humanos. Me encanta, tiene mucha fuerza y para mí me ha gustado mucho. Okay. Sí, sí, esa es la interpretación, es la que la creación es tanto, digamos, masculina y femenina como lo que está creando, ¿verdad? Entonces, creo yo que al final eso es realmente lo que somos, ¿verdad? O sea que al final somos uno, ¿verdad? Eso es mi interpretación. Este otro, quizás es mi favorito, una de las cosas que yo vi esta se llama Siwanhattan, porque de Siwa de mujer, ¿verdad? En náhuatl, y de Hattan, de Manhattan. Y una de las cosas que yo vi desde que llegué a, la- de regreso aquí a Nueva York, es que ver la cantidad de mujeres a toda hora, o sea, en altas horas de la noche, pero, o sea, una gran cantidad de mujeres, que se sentían como muy seguras, muy apropiadas. Entonces, para mí, Nueva York es una ciudad de mujeres, ¿verdad? Entonces, a mí, las cosas como la moda, el diseño, todo eso tiene mucho que ver con las mujeres. La cuestión de poder y todo eso es cosa aparte, ¿no? Yo lo entiendo, ¿verdad? Pero sí creo yo que es una ciudad de mujeres, y lo que pasa es que desde donde yo generalmente paso, yo puedo ver toda la ciudad. Entonces, yo no estaba copiando la ciudad, ¿verdad? Pero refleja eso que yo veo. De hecho, Oh, bonito. hay edificios que así son, ¿verdad? Que yo no me había fijado, ¿verdad? Y entonces, pero eso es lo que refleja. Es una pintura grande como estas también detrás, ¿verdad? Y esta es la que ya hablé yo de los migrantes, ¿verdad? Um, Aquí básicamente hay dos cosas, ¿verdad? O tres. O sea, la salida, ¿verdad? Entonces hay figuras que están saliendo, ¿verdad? Figuras que están llegando, pero figuras que están en medio, y hay figuras que están viendo hacia atrás, ¿verdad? Y hay unas que están cerca de donde se ha dejado.
Entonces es tanto el migrante que sale como el que va por el camino, el que se muere incluso, porque eso representa el que está abajo en blanco, ¿verdad? Como un esqueleto, y el de la llegada, ¿verdad? Entonces siempre hay una figura que está viendo hacia adelante, una figura femenina, una figura masculina, masculina que está viendo hacia atrás, siempre hacia atrás, porque eso somos, ¿verdad? Como migrantes no dejamos de ver nuestro país, ¿verdad? Y aunque regresemos a veces con personas como las figuras que están a la derecha arriba, que es como un adulto y un niño, y el niño está como con miedo porque eso lo están llevando a algo que no es, ¿verdad? De él o de ella, ¿verdad? Es eh, nuestros hijos que nacen aquí, pues sí, es algo diferente para ellos, ¿no? Entonces eso representa las tres etapas pues, de la migración. Migración en una. Ujú. Y luego El Salvador, que yo le puse El Salvador aquí en estas dos pinturas, la de la izquierda, donde estamos, señor Romero, es una acuarela. La de la derecha es un acrílico sobre madera, son pequeñas, ¿verdad? Y lo que representa es lo que yo considero que es El Salvador en estos momentos, o la gente en El Salvador, ¿verdad? Es un momento de encrucijada. De hecho, eso se llama el cuadro de la derecha, ¿verdad? Gente en la encrucijada, o sea, en un momento histórico y es que para dónde vamos y qué es esto y de dónde venimos. O sea, estamos en ese punto, pues, ¿verdad? Donde hay varios caminos, ¿verdad? Y en el que yo espero que, ¿verdad? Y eso, al poner a Monseñor Romero de ahí, de alguna manera es como ese ideal o lo que él representa y representó, que eso sea hacia donde vayamos, ¿no? Y eso me lleva también al aspecto de la identidad, que es otra cosa que he tocado. Estos son, el de la izquierda es una acuarela, ¿verdad? El tema de las máscaras para mí tiene mucho que ver con la identidad. Nosotros usamos diferentes identidades, ¿no? Políticas, sociales, de género, de históricas, de todo, pues, ¿verdad? Y todo eso lo traemos aquí, ¿verdad? Pero hay algo que tenemos todos en común, que es nuestra raíz, es nuestra historia, ¿verdad? Y eso lo refleja el maíz en el de la izquierda o los volcanes en la derecha, ¿no? Y aquí es aquí termina. Esta es una pintura que dice de Monseñor Romero en, uh, uh, con pasteles de aceite en 1999 y es algo que es una de mis preferidas, o de las que Bueno, más atesoro. claro que sí. Entonces quería decirte nada más que Rolando Rodríguez te dice, bravo, don Eduardo, bonita presentación y plática, saludos y muy buena suerte. Quería nada más decirle, por favor, al público a dónde es que pueden ver tus obras, Eduardo. Mm. Bueno, generalmente, o sea, donde yo los pongo es en Instagram. Entonces mi cuenta es de Eduardo Rodríguez. En Instagram se usa como un seudónimo, pero si se busca Eduardo Rodríguez y está @eduvtivu, EDVTIVU, ¿verdad? Ese en Instagram. Y luego en mi Facebook hay una página, uh, ¿cómo se llama la página? La página se llama, uh, no sé ni cómo se llama mi página. uh, Bueno, es simplemente para decirles que Eduardo está produciendo, está en todo tipo de materiales con diferentes expresiones y que todos lo felicitamos y que además de eso vamos a poner un video que él ha creado y que para que todos tengan una visión más actual, digamos,
y moderna de esta presentación en viñetas rápidas y en movimiento. Sí, a ver si no nos lo quitan. Entonces, Eduardo, para que terminemos con el video, yo quería agradecerte muchísimo esa presentación. La verdad que nos hemos divertido todos muchísimo conociendo tu obra, conociendo tu pensar, aprendiendo también a analizar cada... ¿ah? Perdón que yo puse por error esto. Ajá. Bueno, analizar algunos de tus cuadros y eso. Primero, quiero felicitarte por decir que uno tiene que ver arte, que tiene que ir a ver a los grandes pintores, que tiene que aprender de los que ya pasaron adelante de nosotros, porque eso es esencial. Y poder reconocer cómo vas absorbiendo eso y plasmándolo en tu propia obra, cómo uno absorbe y recrea y vuelve, presenta esa identidad y esa creatividad también. Así que eso es muy importante y yo te lo reconozco y lo aprecio mucho. Sí, solo quería decirte que la página es Eduardo B. Rodríguez, Art. Así que así es como está en Facebook. Y nada más decir de que yo espero que esto motive o sea, que si hay personas viendo esto, ¿verdad? O que lo van a ver después, que les motive a ver el arte que se está haciendo en El Salvador, porque para mí, como escritores y como pintores en El Salvador, o sea, son buenísimos, pues, ¿verdad? Y yo conocía solo los históricos, pero ahora he conocido los contemporáneos, que son, o sea, es increíble el arte, ¿verdad? La calidad que ellos tienen. Antonio Cañas, Alex Cuchilla, pero todos, o sea, es increíble, ¿verdad? El arte que se genera, que se sigue generando en El Salvador, ¿verdad? Y creo yo que vale la pena conocer de ellos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora, ¿por qué no terminamos con ese video? A ver si lo puedes poner. Sí, Gracias a todo el público por estar con nosotros. Vamos a hacer time share del video. Ok, lo que no sé cómo ponerlo. Usted Sí. me dice si sale, ¿ok? Ok, perfecto. Vale. Porque lo puedo poner, pero no sé si lo va a hacer share. Bueno, vamos a ver. Ponlo en share primero. Siempre se Ok, así es, ¿verdad? pone Sí. share screen primero. Cuando aparece, lo apretas. Ya, ahí está. Entonces, la cosa va a ser hallarlo. Bueno, entonces, si quieres, déjame ver si yo lo puedo hacer entonces. Espérate. Sí, porque no lo hallo yo aquí en este. Ahí está. Ajá.
Bueno, con esto terminamos esta noche. Muchísimas gracias por compartir tu arte con nosotros, Eduardo. Muchas felicidades. Sigue adelante porque tienes mucho que expresar y con técnicas diferentes. Así es que felicidades y Gracias. muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros esta noche. Les agradecemos, compartan con sus amigos para que logren conocer mucho más gente a Eduardo Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Gracias.